Buena gente, ¿cómo estáis? Aquí vuestra hermana favorita os trae otro vídeo más. Y bueno, como estáis viendo, es un vídeo que vamos a hablar de AR2. Y estoy viendo en el título que dice: el desarrollo de AR2 lleva 2 años parado, pero desde Studio Wildcard confían en lanzarlo en acceso anticipado antes de 2028. Sí, yo aquí ya dije que AR2, si todo va bien, podría lanzarse para finales de 2027 o principios de 2028. Y más o menos es la fecha, o sea, lo tienen planeado antes de 2028, o sea, finales de 2027 o principios de 2028, muy seguramente, que sea la fecha del lanzamiento de AR2. Y aquí explican el por qué está parado y demás. Además, también dicen algo aquí que mucha gente se dice que el AR2 solo va a ser modo historia, mentira podrida, ¿vale? Mentira podrida. Yo no sé quién inventó esto de que AR2 iba a ser solamente modo historia y no es así. No es así. Así que gente, vamos allá, vamos con el vídeo y vamos a leer el artículo de Hobby Consolas que han puesto por aquí, ¿vale? Así que gente, vamos ya y vamos con el vídeo, pero antes suscribiros si no lo estáis, para así pues enterar de todo lo que pasa en ARK. También dejar un buen like para que si YouTube lo recomienda a más gente y también pues compartirlo con vuestra gente. Así que gente, vamos ya y vamos a hablar sobre ARK 2. Vamos a ello. Dracaris. Y bien gente, pues vamos a leer lo que viene siendo pues el artículo sobre ARK 2. Qué bueno, aquí dice, ¿no? Lo entrevista Miguel Ángel Sánchez, bueno, que no ha escrito esto, ¿no? Y lo ha escrito el 25 de junio, o sea, hoy a las 7:40, o sea, hace nada, son las 10 de la noche, hace nada que lo han publicado, ¿no? Bien, dice: 5 años después del anuncio de AR2, sus creadores confiesan que el proyecto lleva tiempo detenido, aunque planean estrenarlo en Early Access. Vale, esto ya se dijo que va a ser Early Access, el AR2, o sea, como todos los AR, siempre Early Access. Así que bueno, será Early Access solamente para Steam y Xbox. No sabemos si los planes han cambiado, pero en un principio iba a ser primero Steam y luego Xbox. Y más adelante PlayStation. Veremos a ver. Y dicen: ¿quién podría olvidar el tráiler cinemático de AR2 en The Game Awards 2020 con Vin Diesel repartiendo leña en el mundo tecnojurásico de la saga? Ojo con esto, tecnojurásico, ¿vale? Es, es jurásico pero con tecnología, porque es así, es ARK. O sea, no es prehistórico de todo, tiene tecnología. Si no, miro los obeliscos, eso es tecnología, más que nada. Bueno, dice: el hecho de que ha pasado casi 5 años desde entonces, sin que Studio Wildcard haya ofrecido apenas detalles sobre el proyecto, un juego que ha encadenado varios retrasos, cuya razón de ser es bastante inesperada, en el estudio lleva 2 años sin dedicar tiempo a su desarrollo, que es lo más normal. O sea, ahora están con el Ark Ascended, pues es lo más normal, ¿no? Dice: Ardos está congelado, ojo, desde 2023. Desde 2023, ¿qué pasó en 2023? Pues que anunciaron Artful Ascended y es cuando iba a salir. O sea, lleva congelado desde que anunciaron Art Survival Ascended. O sea, Art 2 estaba trabajando en él hasta que dijeron: vamos a sacar la Revolver en remasterizado que se llame Ark Ascended. Y ahí está, ¿no? Dice Jeremy Stiglitz, el configurador de estudio Wildcard. Dice: ha explicado a PC Games N por qué no ha habido apenas novedades sobre la secuela de ARK. Y dice que, aunque asegura que disponen de una demo vertical de ARK 2 muy chula, Stiglitz también admite que en los últimos 2 años tan solo han trasteado con el proyecto. O sea, tiene una demo que trastean cosas. Dice: esto lo ha dicho Jeremy, lo ha dicho: como equipo resulta muy complejo trasladar esa demo a un juego completo, sobre todo dadas las dimensiones del estudio y nuestro nivel de experiencia, asegura. Sí, porque la experiencia dijeron que con el Unreal 5 tenía muy poquita.
¿vale? O sea, el estudio Wildcard es así, son poquitos y poca experiencia y están aprendiendo con Azure Ascended. Van mejorando y demás. O sea, de momento van mejorando, o sea, no están haciendo tan mal para decir, wow, no saben nada. Están carreando la Ascended como pueden y ahí va. O sea, Ascended es en verdad un juego, bueno, ya se dijo, ¿no? Que era un juego tester, ¿no? De testear para AR2, más que nada, ¿no? Dice, por este motivo se puso el trabajo, bueno, se puso el trabajo de AR2 en la nevera. Todos los refuerzos pasaron en centrarse a Azure Ascended, la remasterización de su mayor éxito con un Unreal 5. Eso no implica que se olvidasen por completo de la secuela. De hecho, una fracción de equipo siguió trabajando en el sistema de combate. También ha supuesto un reto no solo por apostar por el estilo Souls-like, o sea, Souls, tipo Souls, sino al hacerlo en un contexto de multijugador, PvP, algo que según Stiglitz es muy difícil. Multijugador PvP, el combate, ¿vale? O sea, multijugador. Eso de que el modo que solamente va a ser modo historia, yo no sé quién lo ha dicho, pero hay algunos que lo dicen. Madre mía. No sé dónde lo han escuchado, yo que sé que solo era este modo historia. Y yo ya dije que era multijugador, pero es que la gente, nah, es que solo va a ser modo historia, no mola. ¿Qué va a ser modo historia nada más? Madre mía, de verdad, es Ark, no es un otro juego, es Ark, va a ser multijugador. Solo que meten el estilo Souls-like, ¿vale? Tipo Souls, el modo combate y eso. Pero dicen que está siendo muy difícil de momento, así que veremos a ver en un futuro. ¿Qué más han dicho? Pues los eventos dinámicos en el mundo del juego, la cámara en tercera persona, la navegación transversal y toques de parkour son otros dos elementos que añadirá a la jugabilidad. O sea, aparte del Souls Likes, pues está los eventos dinámicos del mundo, que puede pasar, pues no sé, pues un evento de que hayan dos dinosaurios peleándose, o territoriales, no sé qué, o tormentas, o huracanes, vete a saber, ¿no? Luego la cámara en tercera persona, ya sabéis que este juego solamente va a tener tercera persona, pero solamente que haga un modder a la primera persona. Y también la navegación transversal, que esto creo que es sobre, bueno, no sé qué es exactamente, pero si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios, ¿vale? Y toques de parkour, son otros elementos que añadirá la jugabilidad, o sea, habrá parkour y eso puede molar bastante, ¿vale? Puede molar bastante. Dice, cuando sube a la Ascended no requiera de tanto personal y recursos, volverían a trabajar en el desarrollo de AR2. El director fija incluso plazo, ¿vale? Cuando vean que ya AR2 Ascended ya esté completo, no hay tanta gente, se pondrán con AR2. Luego, necesitaremos 18 meses de trabajo intensivo para convertir la demo vertical en un juego. Una vez se ponga a trabajar en ello, la mayoría del equipo añade. O sea, 18 meses van a tardar. O sea, no creo que se haga para 2028 entonces, porque si vaya a trabajar a Ascended hasta 2026, 18 meses son un año y medio. O sea, sí, para 2028 puede ser que salga, sí, entonces sí. O sea, 2028, 18 meses. Pero veremos a ver. Dice que se tratará de una versión preliminar, aunque va a estar disponible para los usuarios. Nuestra intención es lanzarla en acceso anticipado en los próximos 2 años. O sea, los próximos 2 años, acceso anticipado. Yo creo que será pues a finales de 2017, como he dicho, muy seguramente. Así que yo creo que sí, va a ser en acceso anticipado, irán añadiendo contenido y será como un Evolve, que empezó con pocas cosas, se devuelve de 2015, ¿vale? Ya irán añadiendo pues contenido, ¿vale? Con actualizaciones y demás. O sea, ahora mismo hay muchos juegos Early Access y estoy viendo que van por buen camino muchos de ellos. Así que AR2 también puede ser un éxito. O sea, si devuelve fue, ¿por qué en el AR2 no? Madre mía.
Dice, ahora tenemos que averiguar cómo optimizar recursos en el Ascended, que a su vez genera los ingresos necesarios para llevar término a AR2, al tiempo que liberamos personal para el juego. Bien, dicen que los ingresos que están haciendo con Ascended, pues lo están invirtiendo para AR2. Y esto me parece fantástico, la verdad. O sea, por eso me gusta más apoyar a Studio Wildcard que a Snake Games. Están añadiendo todo lo que compramos en el Ascended para hacer AR2. O sea, si queremos la secuela de AR2, pues el Ascended le tiene que ir bien. Pero claro, sé que todo el mundo no puede comprar las cosas, sé que cuesta dinero y demás. Pero bueno, yo sé que la gente poco a poco irá comprando cuando vean que pueden comprarlo, lo comprarán. Si les gusta, si no les gusta, pues nada. Y nada, pero esperemos que Studio Wildcard no infla los precios más. Esperemos que no. Que las criaturas por 5 euros también. Sí, pues también 5 euros, pero veremos a ver. Esperemos que no lleguen a más. Así que bueno, todo lo que están poniendo de pago en el Ascended es por esto, para AR2, ¿vale? Y luego también dicen lo último ya, en una época en la que los ciclos de desarrollo son cada vez más extensos, eso va a tomárselo con calma a la hora de crear dos. Si sois fans de la saga, toca armarse de paciencia. Bueno, paciencia yo tengo muchísima, la verdad. Yo la verdad espero que vayan haciendo bien el AR2, o sea, que AR2 va a estar muy guay, o sea, no va a ser un juego cualquiera, o sea, va a estar bien. Y esperemos salga bien, o sea, AR2 tiene que salir perfectamente. Así que bueno, gente, esto es lo que hay. Esto es la información de última hora de AR2. Veremos a ver si en el Extra Life en noviembre nos dicen algo sobre AR2. Puede que sí, puede que no. Veremos a ver. Si no, ya pues el año que viene, como se nos hablarán. Así que gente, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Si os gusta, ustedes saben dejar en buen like, favoritos, suscribirse, gente, y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.